Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial y cálida bienvenida. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los devotos seguidores de la televisión turca y las noticias de celebridades. Vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que cuando se mencionan juntos, suelen evocar instantáneamente imágenes de romance en pantalla, esa química que traspasa la ficción. Pero esta vez, según los susurros de los rumores y los titulares más jugosos, estuvieron envueltos en un verdadero drama que tuvo lugar en la sofisticada Milán. Así que prepárense, acomódense porque les ofreceremos un relato lleno de detalles, especulaciones fundamentadas y por supuesto, ese toque de intriga que tanto nos gusta en este canal. Antes de que nos adentremos en las profundidades de este intrigante suceso, una pequeña petición: si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas. Es totalmente gratuito y así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Dale clic al botón de suscribir que verás por aquí y activa esa campanita para recibir notificaciones instantáneas. No querrás que se te escape nada. Imaginen la escena: Milán, la indiscutible capital de la moda, un escenario que es sinónimo de glamour, sofisticación y eventos de alto perfil. Un lugar perfecto para cualquier ocasión que requiera un toque de distinción, ya sea una deslumbrante pasarela de alta costura, una glamurosa alfombra roja o, en este caso particular, el rodaje de una producción que prometía ser un éxito rotundo. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los actores turcos más populares, queridos y con un arrastre de fans masivo, se encontraban en esta vibrante y cosmopolita ciudad italiana para trabajar juntos en un nuevo proyecto. La expectativa, como se pueden imaginar, era estratosférica. Ambos poseen una química en pantalla que es simplemente innegable, una conexión que ha cautivado a millones de espectadores. La idea de verlos compartir escenas, de verlos dar vida a nuevos personajes juntos, era, para muchos, un motivo de pura y genuina emoción. Sin embargo, lo que inicialmente prometía ser un rodaje idílico, un torbellino de creatividad y talento en un entorno privilegiado, pronto se vio empañado por rumores persistentes de tensión, desacuerdos sonados y, lo que es peor, un supuesto drama que sacudió los cimientos del set de filmación. Los primeros indicios, las primeras señales de que algo no iba del todo bien, comenzaron a filtrarse discretamente a través de las redes sociales, ese hervidero de información y desinformación, y también a través de algunos medios de comunicación especializados en el universo de las celebridades turcas. Se hablaba, en voz baja al principio, de un ambiente notablemente tenso en el set, de supuestas discusiones acaloradas entre Burak y Neslihan, e incluso de la intervención de los propios directores, intentando desesperadamente mediar en una situación que parecía ir escalando. Por supuesto, en el vertiginoso y a menudo caótico mundo de las celebridades, los rumores son el pan de cada día, una constante. Pero cuando estos rumores involucran a figuras tan prominentes, a estrellas de la talla de Burak y Neslihan, con una base de fans tan leal y apasionada, suelen generar un revuelo considerable, una onda expansiva que llega a todos los rincones. ¿Pero qué pudo haber causado este supuesto drama? Las teorías, como suele suceder en estos casos donde la información es escasa y la especulación abundante, son variadas y, francamente, difíciles de confirmar con certeza absoluta. Una de las hipótesis que ha cobrado mayor fuerza y ha sido objeto de intensos debates sugiere que las diferencias creativas entre los actores y el equipo de producción, o incluso, y esto es más delicado, entre ellos mismos, habrían sido el detonante principal de esta situación. A veces, en proyectos ambiciosos y de gran envergadura, las visiones artísticas pueden chocar de frente. Y cuando las personalidades son fuertes, las presiones son altas y las expectativas están por las nubes, estas diferencias, por pequeñas que sean inicialmente, pueden escalar a niveles insospechados. Milán, además, no es precisamente un lugar para distracciones triviales o para tomarse las cosas a la ligera. Se trataba de un trabajo importante con fechas límite estrictas, un presupuesto considerable y, sobre todo, unas expectativas de audiencia altísimas. El estrés inherente a un rodaje internacional, lejos de casa, en un entorno exigente y bajo la mirada constante de la industria, podría haber exacerbado cualquier tensión preexistente o latente. Otra línea de rumores, igualmente persistente, apuntaba a una posible rivalidad profesional o a diferencias irreconciliables en el manejo del set y la dinámica del equipo. Burak Özçivit, conocido y respetado por su indiscutible profesionalismo y por ser una figura consolidada y de gran peso en la industria del entretenimiento turca, y Neslihan Atagül,
también una actriz de un talento excepcional, con una presencia escénica magnética y una capacidad interpretativa probada, podrían haber tenido visiones distintas, enfoques diferentes sobre cómo abordar ciertas escenas cruciales o sobre la dinámica general del equipo de trabajo. Es importante recordar, y es un punto que a menudo se pasa por alto, que si bien en pantalla pueden proyectar una armonía perfecta, una complicidad que enamora, la realidad de un set de filmación es un ecosistema complejo y exigente, que requiere una colaboración constante, un entendimiento mutuo y, en muchas ocasiones, una negociación sutil pero firme. Y por supuesto, no podemos ni debemos ignorar las especulaciones más personales que inevitablemente surgen en este tipo de situaciones. Aunque ambas partes, tanto Burak como Neslihan, siempre han mantenido una relación pública de cordialidad y respeto mutuo, proyectando una imagen profesional impecable, nunca se sabe verdaderamente lo que ocurre detrás de las cámaras en la intimidad del set. En la vorágine de las producciones de gran envergadura, con largas jornadas, agotamiento y presiones constantes, pueden surgir roces inesperados, malentendidos desafortunados o simplemente situaciones cotidianas que ponen a prueba la paciencia y la profesionalidad de cualquiera. La línea entre lo personal y lo profesional puede volverse difusa bajo such circumstances. Lo que sí es irrefutable y un hecho consumado es que la noticia del drama en Milán se propagó como la pólvora, desatando una auténtica tormenta mediática. Los fans de Burak y Neslihan, esos seguidores incondicionales que los admiran y los apoyan con una devoción casi religiosa, se vieron divididos entre la preocupación genuina, la incredulidad ante los rumores y la especulación desenfrenada. Algunos, con una lealtad inquebrantable, defendían a sus ídolos con fervor, desestimando los rumores como meros inventos, chismes sin fundamento de la prensa sensacionalista. Otros, sin embargo, profundamente preocupados por el bienestar de los actores y, por extensión, por el éxito del proyecto en el que estaban trabajando, buscaban desesperadamente explicaciones, detalles, algo que arrojara luz sobre la situación. Este tipo de situaciones, tan frecuentes en el mundo del espectáculo, nos recuerdan de manera contundente que detrás de la magia del cine y la televisión, de las historias cautivadoras y los personajes inolvidables, hay personas reales, seres humanos que trabajan bajo una presión inmensa y constante. Las carreras de actores de la talla de Burak Özçivit y Neslihan Atagül no son solo una sucesión de actuaciones brillantes, implican negociaciones complejas, exigencias creativas a menudo extenuantes, viajes constantes que desestabilizan la vida personal y la necesidad de mantener una imagen pública impecable, a menudo mientras navegan por situaciones personales que pueden ser igual de complicadas. El hecho de que todo esto, este supuesto drama, ocurriera en Milán, una ciudad tan intrínsecamente asociada con el glamour, el lujo, el diseño y el éxito absoluto, añade una capa adicional de ironía a la historia. Imaginen la escena, rodeados de belleza arquitectónica, de las últimas tendencias en moda, de un ambiente de opulencia, pero internamente lidiando con desacuerdos y tensiones. Hasta el momento presente ni Burak Özçivit ni Neslihan Atagül han hecho declaraciones públicas contundentes y definitivas al respecto. Sus representantes, en un intento por controlar la narrativa y apaciguar la vorágine mediática, han tendido a minimizar los rumores, calificándolos de exageraciones burdas o de rumores infundados sin mayor detalle. Sin embargo, la ausencia de una negación rotunda, clara y detallada, que disipe cualquier atisbo de duda, ha permitido que la especulación continúe y que los rumores sigan alimentándose. En el competitivo y a menudo opaco mundo del entretenimiento, a veces el silencio, la ambigüedad, puede ser tan ruidoso y elocuente como las palabras más sonoras. Para nosotros, como espectadores apasionados y seguidores devotos de sus exitosas carreras, es fundamental y necesario recordar la importante diferencia que existe entre la ficción que vemos en pantalla y la realidad de sus vidas. En pantalla, Burak y Neslihan han interpretado roles que han cautivado la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. Han construido personajes memorables, han dado vida a historias de amor y drama que resuenan en el corazón de la audiencia y han demostrado su inmenso talento actoral en innumerables ocasiones y en diversos proyectos. El drama, si es que realmente ocurrió en Milán, pertenece al ámbito de su vida profesional privada, a las dinámicas inherentes a un set de filmación y a las complejidades del mundo del cine, no necesariamente a una tensión personal profunda que trascienda su ámbito laboral. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? Primero, que la vida de las celebridades, esa vida que a menudo idealizamos, no siempre es el cuento de hadas idílico que a veces nos imaginamos. Está plagada de desafíos, de presiones inimaginables y, sí, de posibles desacuerdos y conflictos, al igual que en cualquier otro entorno laboral,
pero magnificados por la exposición pública. Segundo, que la información que recibimos sobre estos temas, sobre los entresijos de la vida de las estrellas, a menudo proviene de fuentes especulativas, de filtraciones y de interpretaciones, y debemos ser siempre críticos al consumirla, cuestionando su veracidad. Y tercero, y quizás lo más importante, que el talento innato y la profesionalidad férrea de artistas de la talla de Burak Ozceğit y Neslihan Atagul a menudo prevalecen sobre cualquier dificultad temporal que puedan enfrentar en el set de filmación, permitiéndoles entregar su mejor trabajo. Al final del día, lo que realmente importa, lo que trasciende los rumores y las especulaciones, es el resultado final del proyecto en el que estaban trabajando. Lograron superar las supuestas dificultades y entregar una producción de calidad excepcional, ¿una obra que deleite a la audiencia? ¿Se reflejó la tensión palpable en el set en las escenas que veremos en pantalla, o fueron capaces de compartimentalizar sus diferencias y cumplir con sus responsabilidades de manera impecable? Estas son las preguntas cruciales que solo el tiempo y, sobre todo, el lanzamiento de su trabajo al público podrán responder de manera definitiva. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los intrigantes rumores de un supuesto drama que tuvo lugar en el set de Milán entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagul. Hemos analizado con detenimiento las posibles causas que podrían haber originado esta tensión, desde diferencias creativas hasta las inmensas presiones inherentes a un rodaje internacional en un entorno tan exigente. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre cómo estas noticias nos invitan a observar la vida de las celebridades con una perspectiva más realista, reconociendo que detrás de las cámaras existen desafíos, complejidades y, a veces, dificultades que el público general desconoce. Agradezco enormemente de corazón que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo. Su interés, su apoyo y su atención son la fuerza motriz que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantener este espacio de conversación y análisis. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los rumores tienen algún tipo de fundamento? ¿Qué piensan sobre la vida de las celebridades y las presiones inimaginables que enfrentan a diario? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus perspectivas y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante y enriquecedor, no olviden darle un buen me gusta, un like que nos motive a seguir adelante, compartirlo con sus amigos, con otros fanáticos de la televisión turca y de las noticias de celebridades, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más exclusivas. Hasta entonces.